Hola familia de Aljaba, bienvenido. Qué bueno que me acompañas en esta Masterclass Predica Mejor. Y estoy súper, no puedo decirte qué tan emocionado estoy de poder compartir estos minutos contigo. No te lo pierdas. Agarra tu libreta, anota porque esto se va a poner súper bueno. Así que vamos a comenzar con la Masterclass de Predica Mejor. Y quiero comenzar con esto, así que anótalo si estás por ahí, anótalo, porque este es el primer declaración, es la primera declaración, el primer statement que marcó mi vida como predicador durante tantos años y ahora en años como predicador itinerante, como pastor, me toca hacerlo una realidad en mi vida. Así que esto lo hablo desde una convicción realmente en mi corazón. Así que anota lo siguiente. Ama más la Biblia de lo que amas predicar. Qué fuerte, ¿verdad? Amar la Biblia más de lo que amamos predicar. Nos va a ayudar a sostener muchos años más en nuestra vida como predicadores. Lo que simplemente te quiero decir es que amar la Biblia nos va a articular mejor, no la forma en que hablamos, sino la forma en que vivimos. Una vez alguien me dijo, no ames el stage tanto. Y la verdad me quedé pensando por años sin entender mucho el corazón de lo que esta persona me quería decir. Y lo único que él me quería compartir era, hey, no ames predicar más de lo que amas la palabra de Dios. Porque si amas más el stage, vas a predicar más de lo que estudias. Wow. Enfatizar más la predicación y no la preparación es lo que daña los sermones y al predicador. Cuando amamos más el stage, voy a tener siempre más contenido que oportunidades para predicar, porque no estoy estudiando la Biblia porque la amo, sino porque quiero una oportunidad para lucir. Pero cuando amamos más la Biblia, cuando nos gusta pasar tiempo en la Biblia, cuando nos gusta dejar que nuestra imaginación vuele, cuando leemos las historias que cobren vida, los sermones cambian totalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia personalmente cambió mi vida. La palabra de Dios cambió mi vida. Entonces tengo que estar enamorado de su palabra. Tengo que estar enamorado de lo que Dios ha hablado ya para mi vida. Escuché una vez una historia de un pastor de jóvenes que estaba intentando hacer que el grupo creciera, que vivieran vidas diferentes, que se comprometieran con Dios. Y este pastor intentó diferentes estrategias, ¿no? Conciertos, conferencias, planes y hacía todo lo que estaba contemporáneamente en ese momento. Y sí, los jóvenes se emocionaban, los jóvenes estaban ahí por un tiempo, pero luego él miraba que se distraían, tenían altibajos, algunos se iban y empezó a buscar de Dios en respuesta y lo que escuchó por ahí fue hazlos que se enamoren de las historias bíblicas, de la Biblia, para que se enamoren de Jesús, porque últimamente la Biblia habla de Jesús y si nos enamoramos de lo que Jesús dijo, nos vamos a enamorar de Jesús. De hecho, me trae a memoria simplemente cuando estaba en los tiempos que estaba enamorando a mi esposa, ella se enamoró de mis palabras primero, ¿verdad? Ahora sí que le endulzábamos el oído ahí a tu novia, a tus esposas y tirábamos, decimos en México, teníamos buen verbo. Se enamoraban se tienen que enamorar primero de las palabras, de cómo les hablas antes de la cara. Algunos de nosotros tal vez no tenemos la mejor cara, pero podemos tener por ahí las mejores palabras. Lo mismo sucede con la Biblia. Para enamorarnos más de Jesús tenemos que aprender a amar su palabra. Para hablar mejor de Jesús tenemos que estar enamorados de lo que Él ya nos habló, ya nos dejó revelado. Pero si tú amas más predicar, mejor yo creo que debemos de ser políticos. Yo creo que hay muchas otras profesiones donde se habla mucho y tienen esa oportunidad. Un animador, un comediante. No tiene nada de malo ser un comediante cristiano, un animador cristiano, si tú tienes el don de hablar. Pero quiero simplemente hacer esta diferencia. Más que oradores, tenemos que comenzar a ser oráculos. Lo repito, más que oradores,
necesitamos comenzar a hacer oráculos. Y la palabra oráculo en los últimos tiempos de pronto se ha sentido con una connotación negativa, ¿no? Y tenemos esta mentalidad de películas de Harry Potter o El Señor de los Anillos o otra película que usen la palabra oráculo de algo relacionado a la oscuridad o algo negativo. Pero realmente un oráculo es una figura o un lugar a través del cual una divinidad transmite un mensaje o una profecía. Y un orador es simplemente una persona que habla en público, que sabe hablar en público con el propósito de comunicar ideas, de persuadir, de convencer, de inspirar, de informar a una audiencia o de vender. La habilidad del orador se centra en la retórica, la elocuencia y la capacidad de conectar con quienes lo escuchan, pero un oráculo se centra, la habilidad del oráculo se centra en que el mensaje divino sea transmitido a la audiencia. Y no me malentienda, somos oráculos de Dios que utilizamos la oratoria, pero no somos solamente o simplemente oradores. Esa es la palabra que Dios quiere transmitir a su pueblo a través de nosotros. Nos convertimos en oráculos. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Dios ya dejó su palabra revelada para nosotros y tenemos que amarla tanto que tenemos que aprender a ponerla en nuestra oratoria y que nuestra oratoria esté basada en su palabra. No al revés. Entonces, me doy cuenta que hay muchos sermones que están bíblicamente cortos. A veces mensajes que se le dan a los jóvenes que están muy faltos de la palabra inspirada por Dios. Y esto sinceramente yo creo que a estas alturas de esta generación tan llena de información se convierte en un tipo de ofensa para la generación, porque los estamos viendo como si ellos no supieran, como si ellos no tuvieran acceso a la información, cuando hoy en día ellos a veces tienen más información a la mano que nosotros que podemos estar predicando y nos quedamos cortos de contenido bíblico. Así que yo te invito a que ames la palabra, que vayas profundamente a la palabra. Tienes que retar el intelecto de las personas, pero con la profundidad de la palabra. Y eso va a hacer de verdad que las personas, que los jóvenes, incluso los niños, tengan que estirarse un poquito, tengan que estrecharse un poquito para entender y de verdad su rango de atención va a crecer. Como predicadores tenemos una gran responsabilidad. Santiago 3:1 dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de manera estricta. Aún en el Nuevo Testamento se nos indica que los que enseñamos o los que queremos enseñar tenemos una gran responsabilidad de hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. ¿Y cómo comienzo a hacerlo bien? Antes de cualquier otro libro tienes que empezar a tener hambre por la Biblia, por entender adecuadamente la palabra de Dios y tener un hambre mucho más superior a la de la persona promedio. Tú tienes que tener un hambre insaciable por la Biblia. Tenemos que tomar estas palabras de Santiago de manera literal y seria, porque si tienes el don de la comunicación, de verdad, no significa que tienes que predicar. El don de la comunicación para una predicación efectiva tiene que ser acompañado de un hambre significativa por la Biblia. Una de las cosas que más me intriga es ver cómo varios de mis mentores pueden traer la Biblia a cualquier conversación, en cualquier contexto. Hay un versículo, hay una referencia bíblica que ellos traen siempre porque aman la Biblia más que el predicar, más que el estar en un stage, y su conversación siempre llega a través de un mensaje bíblico, si esto tiene sentido. Y me di a la tarea hace tiempo de preguntarle a varios de mis mentores cuáles eran sus estrategias de lectura, porque me di cuenta que como pastor, como maestro, no puedo decirte a ti, lee la Biblia cuando yo mismo no la estoy leyendo, cuando yo mismo no la he leído toda, cuando yo mismo no tengo esa hambre. Y comencé a traer varias estrategias de lectura a mi vida, copiada de varios de mis mentores. Te las quiero compartir. Una de las cosas que personalmente hago es tener un reto anual, no necesariamente al inicio del año, pero un reto anual donde leo la Biblia completa en 30 días. Ve a Google y simplemente ponle ahí leer la Biblia completa en 30 días.
Otra cosa es que me gusta tener una lectura y repetir esta lectura de varios libros a través del año. Uno de los retos que hice una vez fue leer 5 veces en el año los Evangelios sinópticos y Juan. Tengo también una lectura anual con un plan guiado junto con mi familia y junto con la iglesia. Entonces, en el año, a veces ha habido años que he leído 3 veces la Biblia completa. Una para estudiar, una como reto personal, una junto con mi familia. Y lo que quiero decirte es, estas estrategias no son para presumir, sino simplemente para decirte, mi amor por la Biblia y mi entendimiento de verdad ha sido mucho mayor. Pero si no estamos dispuestos a hacer el trabajo, no deberíamos estar predicando hasta que no leamos toda la Biblia. Voy a repetir eso. Si no estamos dispuestos a hacer el trabajo, no deberíamos estar predicando hasta que leamos toda la Biblia. Necesitamos entender el concepto total de la palabra de Dios y no construir una casa de un solo cuarto. No construir nuestra predicación de un solo cuarto. Así que quiero dejarte con unas preguntas introspectivas. ¿Estoy leyendo la Biblia para hacer sermones o estoy leyendo la Biblia porque la amo? Eso es una poderosa pregunta que podemos hacernos el día de hoy. ¿Leo la Biblia para preparar sermones o lo estoy haciendo porque amo la palabra de Dios? Cuando amamos realmente la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Pero cuando nuestra vida no ha sido cambiada, cambiamos la Biblia y la malinterpretamos. Cuando es usada por una vida que no ha sido cambiada, hay una malinterpretación de ella. La Biblia nos va a mantener lejos del pecado o nuestro pecado nos va a mantener lejos de la Biblia. De verdad, esta primera clase introductoria, simplemente quiero decirte que necesitamos amar la palabra de Dios. Ya no necesitamos más oradores, ya no necesitamos políticos en los púlpitos, necesitamos oráculos, gente que transmita el mensaje de Dios, que esté conectada con amor a su palabra, que cuando las escuchemos podamos escuchar su palabra, la palabra de Dios. Así que quiero animarte en este momento a que tomes esto como un reto personal. Predica mejor amando más la palabra de Dios que lo que amamos predicar. No puedo esperar para verte en la siguiente clase, así que toma un tiempo, si quieres volver a revisitar algunos de los puntos que te acabo de dar, hazlo, comparte esto con alguien, compártelo en tus redes sociales, familia Aljaba. Estoy emocionado de estar con ustedes compartiendo esta clase, así que nos vemos en un ratito en la siguiente.